Bueno, hola. Gracias a Dios, una vez más estamos aquí, amados, familia, iglesia. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y, bueno, gracias a Dios por el privilegio también de poder compartir su palabra. Y bueno, esperamos que estemos todos bien ahí ya preparados, ¿verdad? Después de haber adorado al Señor, seguimos, ¿verdad?, adorando. Y vamos a estar listos para poder oír la palabra ahí donde están. Así que tome ahí a su familia. Vamos a estar sentados, vamos a estar atentos, ¿verdad? Con nuestra Biblia, nuestra libreta, nuestro bolígrafo. Y bueno, también ahí el pan y el jugo de uva para participar de la cena del Señor. Y vamos a hacer una oración, ¿qué les parece? Sale ahí donde estamos, ponga su mano en el hombro del que tiene al lado. Pidámosle al Espíritu de Dios que pueda tomar el control y que pueda hacer de bendición este tiempo de la palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Padre amado, te damos muchas gracias por la bendición siempre, Señor, de poder estar en tu casa, de poder oír tu palabra. Señor, toma el control de este tiempo de la palabra aquí en este lugar. También ahí en los hogares de cada uno de nuestros hermanos, de cada familia, Señor, que ha dispuesto su tiempo y su corazón para poder ser instruidos por tu gloriosa palabra. Que tu palabra pueda ser una herramienta poderosa, una semilla que se siembre en el corazón de cada uno de los que estén oyendo, que traiga un fruto glorioso, un fruto de gran bendición, amado. Toma el control, derrama de tu gracia. Pon unción en mi vida, Señor, para poder compartir la palabra de una manera correcta, Señor, entendible, amado, que esta palabra pueda instruir de una manera poderosa y eficaz a tu bendita palabra, mi Señor, al corazón de cada uno de ellos, que sean instruidos, que sean bendecidos, amado. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, precioso Espíritu de Dios, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estamos compartiendo ya, ¿verdad?, esta serie que le titulamos Los propósitos del desierto. Ya llevamos varias semanas hablando de este tema y hace 8 días hablábamos acerca de los verdaderos adoradores. Tomamos una parte del pasaje del Evangelio de Juan en el capítulo 4. Quizás esa es la parte de la escritura que más o mejor nos enseña el concepto de la adoración. Y veíamos que Job era un verdadero adorador, ¿verdad? Job, en medio de las tribulaciones, en medio de las necesidades, él pudo adorar al Dios de los cielos. Nos enseñó que se puede adorar a Dios, que podemos adorar al Dios Todopoderoso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y usted y yo tenemos que crecer, ¿verdad?, en el verdadero concepto de la adoración. Tenemos que entender, crecer, cuál es la verdadera expresión de la adoración. Podemos ver y quizás podemos oír de muchas maneras, ¿verdad? O podemos oír de otros predicadores con respecto al concepto de la adoración. Y quizás algunos coinciden, algunos lo expresan de otra manera, pero usted y yo tenemos que basar nuestro conocimiento y nuestro entendimiento de la verdadera adoración a través de la palabra de Dios. Así que quiero que podamos ahondar un poquito más sobre este tema de la adoración en el desierto y quiero que podamos ampliar, ¿verdad? Quiero ampliar un poquito más este aspecto de la adoración, del proscuneo, ¿verdad? Como veíamos hace 8 días, y darle una prioridad a la adoración en nuestras vidas. La adoración tiene que ser una prioridad en nuestras vidas. Recuerdo que hace algún tiempo hablábamos estos temas de los 10 mandamientos y veíamos que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, del versículo 4 en adelante, el Señor dice esta palabra, dice: oye Israel, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y veíamos que el Señor Jesús en los evangelios, cuando Él menciona este pasaje, Él dice que ese es el primer mandamiento, el primer y más grande mandamiento en la palabra de Dios. Y veíamos que
que los mandamientos son especialmente para la familia, se aplican en cada área, ¿verdad? En todos los ámbitos, en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos los mandamientos se pueden aplicar, pero veíamos que especialmente tiene que estar fundado o tiene que estar manifiesto en la familia. Una familia que no tiene un fundamento no va a permanecer. Una familia que no tiene un fundamento sólido donde apoyarse no va a poder seguir adelante y no va a prevalecer. Entonces veíamos que el padre es el que tiene que enseñar los 10 mandamientos. Los padres, ¿verdad? Somos los que tenemos que enseñar los 10 mandamientos. El primer mandamiento, que es amar, adorar al Señor con toda nuestra alma, nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Ese mandamiento tiene que estar de alguna manera en nuestra vida. Ahora, el punto es que nosotros entendamos, como padres, entendamos el concepto correcto de la adoración y podamos transmitirlo a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Tenemos que darles el ejemplo nosotros. Ellos van a aprender la adoración de la manera en la que usted y yo les podamos enseñar y podamos, pues de alguna manera, transmitirles esta enseñanza de la adoración. Y esto de adorar en el desierto es importante porque yo creo que la mayoría podemos adorar en la iglesia, ¿verdad? Podemos adorar cuando hay salud, cuando hay dinero en la cartera, cuando el trabajo está bien, cuando no hay ningún problema. Es fácil adorar, ¿verdad? Venimos a la iglesia y tenemos un tiempo de adoración y decimos, wow, qué bueno, pero realmente la verdadera adoración se ve en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Alguien una vez decía que la valentía de un soldado se ve en la guerra, se ve en medio de la guerra. O sea, puede haber soldados que en el entrenamiento sobresalen y pueden verse con muy buenas aptitudes, pero realmente donde ese soldado va a mostrar su valor es en medio de la batalla. Yo creo que la verdadera adoración también se ve en medio de la batalla, en medio de la guerra. Y nosotros tenemos que crecer, ¿verdad? O sea, podemos adorar en un ambiente correcto, en un ambiente bueno, más bien, no tanto correcto, sino en un ambiente bueno, en un ambiente de bendición, es fácil adorar. Pero cuando cambia el ambiente, ahí es donde realmente vemos, ¿verdad? Y veíamos que, yo entiendo más bien que al Señor le agrada la adoración que sale de los momentos difíciles, ¿verdad? O sea, hace un tiempo recuerdo que compartíamos también sobre una parábola que viene en el libro de Jueces. Y quiero que veamos este punto. En el libro de Jueces, capítulo 9. Abra su Biblia. Quiero basar un poquito la enseñanza en este pasaje. Vamos a comenzar. En el libro de Jueces, en el capítulo 9, habla sobre la parábola de Jotam, el reinado de Abimelec y la parábola de Jotam. Abimelec era un hijo de Jerobal, y vemos aquí que este hombre mata a sus 70 hermanos, y dice que logra escapar uno de ellos que se llamaba Jotam. Y en el versículo 7 dice, después de que se entera este muchacho que Jerobal que este Abimelec, había matado a sus 70 hermanos. Dice en el versículo 7, dice, cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y les dijo, oídme, varones de Siquem, dice, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey y dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejarme aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir y ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid respondió, he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser y ser grande sobre los árboles. Y mire, yo viendo este pasaje, entendí el por qué a veces Dios permite que haya pruebas en nuestras vidas. Vimos que un propósito de las pruebas es afligirnos y probarnos para saber lo que había en nuestro corazón.
y veíamos que de nuestro corazón puede emanar queja o puede emanar alabanza. Y hay algo que le agrada a Dios. En este pasaje vemos que al Señor no le agrada, o bueno, en este punto vemos que lo que honra a Dios, lo que bendice a Dios, no es el fruto arrancado, sino es el fruto procesado. No, y quizás por eso Dios permite que haya procesos en nuestra vida, porque esos procesos producen algo, y quizás un fruto procesado es más agradable, ¿verdad? Al paladar, es más agradable delante de la presencia de nuestro Dios. Porque, mire, en el versículo 8 dice: fueron los árboles a elegir rey sobre ellos y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual, dice, en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Fíjese que no habla del fruto, no habla de la aceituna, sino habla del producto de la aceituna. El aceite es el fruto de la aceituna ya procesada. Y dice, el árbol no dice que, dice, he de dejar mi fruto con el cual se honra a Dios. No, dice, he de dejar mi aceite, ¿verdad? El fruto procesado. Entonces, ¿qué es lo que honra al Dios de los cielos? El aceite, el fruto procesado. Yo creo que en este tiempo puede haber gente que necesita un proceso, ¿verdad? Para crecer en la honra. Hay gente que no sabe honrar a sus autoridades. Hay gente que no sabe honrar al Dios Todopoderoso. Hay hijos que no saben honrar a sus padres. Hay gente que no sabe honrar, ¿verdad?, a las autoridades, a los policías. Y yo creo que en el proceso podemos dar ese aceite, ¿verdad?, que dice que honra a Dios y honra a los hombres. Hay gente que sabe honrar muy bien. Hay gente que honra de una manera excelente. Hay gente que se va a molestar. Hay gente que puede molestarse cuando alguien es una persona que honra al pastor, que honra a los líderes, que honra a la gente. Hay gente que le molesta esa honra que se le puede dar a las autoridades o a alguien. Y dice que ese proceso, lo que al olivo, el fruto del olivo, lo que bendice es el aceite, porque el aceite honra. Ahora, fíjense, más adelante dice, en el versículo 10, dice: y dijeron los árboles a la higuera: anda tú y reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande sobre los árboles. Ahora, noten aquí que la higuera habla de un fruto arrancado. Y solamente dice: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ser grande entre los árboles. Aquí no habla que honre al hombre y que honre a Dios, ¿verdad? O sea, porque no es un fruto procesado. Habla de un fruto arrancado. Ahora, en el versículo 12 dice: dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Versículo 13 dice: y la vid respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres, dice, para ir y ser grande sobre los árboles. Ahora, vemos aquí, dice que el mosto alegra a Dios y a los hombres. Ahora, el mosto representa el vino. Yo veía este pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el versículo 34, en la palabra del buen samaritano. Pasan los primeros 3 hombres que no hacen caso al hombre que estaba herido. Y en el versículo 34 dice que el samaritano se acerca, lo ve que está herido, y dice que venda a ese hombre y le echa aceite y vino a la herida de ese hombre. Ahora, aquí podemos ver que el vino sirve para cauterizar. El vino sirve para detener, podemos decir, las infecciones. Hay cosas que una infección es algo que puede extenderse y puede ir dañando, ¿verdad? Cada vez partes más, ¿cómo se dice?, vitales del cuerpo. Y yo creo que el fruto que le agrada a Dios, cuando usted y yo estamos en el proceso, hay un fruto que podemos producir, y dice que es el mosto, el vino. El vino sirve para detener las infecciones. Yo creo que algo que infecta mucho en este tiempo es la rebelión y es la murmuración. Cuando alguien entra en el proceso, cuando usted y yo somos procesados en el desierto, Dios espera un fruto de usted y de mí. Y uno de esos frutos es que seamos como el mosto,
que detiene las murmuraciones, que detiene las rebeliones. Hay gente que es muy fácil de arrastrar a la murmuración. En este tiempo se puede murmurar mucho de lo que se habla, de lo que se predica. O sea, en este tiempo se puede murmurar mucho de las autoridades, se puede murmurar mucho de la gente, ¿verdad? O sea, tenemos nosotros que tener cuidado de lo que hablamos y tenemos que tener cuidado de lo que oímos, ¿verdad? De cómo reaccionamos. Hay gente que también es muy dada a la rebelión. Entonces, el proceso produce en nosotros un fruto, no arrancado, no es un fruto arrancado, es un fruto procesado y es de ahí porque quizás el Señor permite, ¿verdad? Que haya de alguna manera ese tipo de situaciones en nuestra vida. Ahora, el proceso trae buenos resultados. Yo entiendo que el proceso Dios lo permite porque le gusta el resultado del proceso en nuestras vidas. Y veía otro pasaje, mire, fíjese, en el libro de Jeremías. Abra su Biblia en el libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 29. Jeremías 29. Aquí vemos, si tiene título su Biblia, dice Carta de Jeremías a los cautivos. Si leyéramos un poquito más atrás, no tenemos tiempo para no hacerlo muy largo. Hablamos acerca de la cautividad que el Dios de los cielos había profetizado, que la nación de Israel iba a estar cautiva 70 años en Babilonia. Y en el capítulo 28 dice que se levanta un cierto profeta que se llamaba Hananías, y dice que Dios le había dado una orden a Jeremías de ponerse un yugo en su cuello y de enviar ciertos yugos a las naciones circunvecinas, diciéndoles que se tenían que sujetar al reinado, ¿verdad?, de Nabucodonosor. Y en el capítulo 28 dice que este profeta se acerca a Jeremías y le quita el yugo de madera que tenía y lo rompe. Y este profeta le dice a Jeremías y le dice a la nación de Israel que así como él rompió el yugo de madera, dice el yugo de Babilonia, dice Dios lo va a romper en 2 años y todos los utensilios que se llevaron van a volver a la casa. Y Jeremías le dice, bueno, en cuanto a que se va a romper el yugo tiene razón, y en que van a volver los utensilios de la casa de Jehová a la casa, dice, tiene razón. Dice, pero el yugo de madera se va a convertir en un yugo de hierro, y hasta le profetiza que ese hombre iba a morir antes de que sucediera esto, ¿verdad? Y bueno, y teniendo en mente esto, Dios había dicho que el cautiverio iba a durar 70 años, pero este profeta dice, va a durar solamente 2 años, ¿verdad? Y en el capítulo 29, fíjese, capítulo 29, vamos a leer en el versículo 8. Capítulo 29 de Jeremías, versículo 8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, dice, ni vuestros adivinos, dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. O sea, ellos decían que el proceso iba a durar solamente 2 años. Dios había declarado que iban a ser 70 años y esta gente decía que iban a ser solamente 2 años, ¿verdad? O sea, por eso a veces los falsos profetas eran muy solicitados, porque ellos hablaban lo que el pueblo quería oír. Los verdaderos profetas hablaban lo que Dios les mandaba que ellos hablasen. Y aquí Dios les hace ver, les dice, no oigan a esos, ¿verdad? No oigan a esos profetas, porque el proceso en el que ustedes van a pasar, dice, no es cortito. El proceso en el que ustedes van a estar, dice, va a ser de 70 años. Versículo 9 dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, dice, ha dicho Jehová. Versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré, dice, sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, fíjese, dice, para daros el fin que esperáis. Ahora, Dios le dice a la nación de Israel
que el proceso no iba a ser corto, pero mire, detrás de ese proceso había un plan glorioso del Dios de los cielos. O sea, en medio de la dificultad, detrás de los procesos, detrás de las situaciones difíciles que usted y yo pasamos, Dios siempre tiene una bendición, hay algo escondido. Dice en la carta de los Romanos, dice que todas las cosas resultan para bien en aquellos que aman a Dios, en aquellos que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces Dios es el único que de lo malo saca algo bueno. Y vemos aquí que aunque el proceso que la nación iba a pasar era de 70 años, dice Dios les dice, en medio de ese proceso, en medio de ese desierto, en medio de esa dificultad, dice, yo tengo pensamientos de bien. O sea, Dios tiene para nosotros un proceso, pero aunque sea duro, aunque sea largo, aunque sea difícil, mire, Dios tiene algo bueno para nosotros. Dios quiere sacar algo bueno para nosotros. O sea, por eso les ordenaba, dice, sujétense. O sea, pónganse bajo el yugo de Nabucodonosor. Si ustedes procuran la paz de esa ciudad, en la paz de esa ciudad, ustedes van a tener paz. O sea, Dios sabía que era un proceso largo, pero también tenía planes gloriosos en medio de ese proceso. En el versículo 12 dice, entonces me invocaréis y vendréis, dice, y lloraréis a mí. Fíjese, dice, y yo os oiré. Ahora, mire, aquí está diciendo que hay oraciones que Dios oye. Y si hay oraciones que Dios oye, quizás es porque hay oraciones que también Dios no oye. Ahora, mire, yo creo que la oración más eficaz delante de Dios es la que hacemos en tiempo de dificultad, en tiempo de prueba. La gente que no tiene problemas, la gente que no tiene dificultades, muy poco piensa en la oración. Ahorita que estamos orando a las 3 de la mañana, ¿sabe quiénes son los que están orando a las 3 de la mañana? Los que tienen un familiar enfermo. Los que tienen un familiar enfermo o los que están enfermos, ellos son los que se paran a orar a las 3 de la mañana. O sea, el proceso produce algo. Ahora, pues yo creo que no tenemos que esperar a que venga un proceso para que nos levantemos temprano a orar, ¿verdad? Pero mire, yo estoy seguro que si en estos días alguien se sintiera mal o alguien le amenazaran con correrlo de su trabajo, alguien le dijeran tu familiar está con los síntomas, estoy seguro que esa persona se pararía a las 3 de la mañana a orar. ¿Por qué? Porque una oración en medio del proceso es sincera. O sea, no nos paramos a orar a la fuerza, ¿no? Alguien que no tiene ningún problema, que no tiene ninguna dificultad y le dicen, hermano, tiene que pararse a las 3, se puede parar a las 3, pero se va a parar con desgano porque no tiene una necesidad y por lo mismo su oración ni siquiera va a ser oída. Pero alguien que tiene una necesidad, alguien que está pasando por un proceso, alguien que sabe que el proceso va a ser largo, mire, esa persona va a poder orar, va a levantar una oración sincera, una oración de arrepentimiento delante de Dios. Y dice el Señor, o sea, en medio de esa prueba, dice, en medio de esa cautividad, en medio del proceso, ustedes van a orar, dice, y yo los voy a oír. A veces, no se crea, nos conviene a veces estar un poquito en la opresión, a veces nos conviene estar un poco en la aflicción, con tal de que Él oiga nuestras oraciones. Y dice eso el Dios de los cielos. Ahora mire, en el versículo 13 dice, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, ¿de qué dice? Dice, de todo vuestro corazón. Ahora mire, yo creo que al Señor le gusta eso, ¿verdad? Le gusta que le demos todo. Veíamos ahí en el pasaje de Deuteronomio capítulo 6, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios, dice, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. O sea, Dios no quiere una oración a medias, o sea, Él quiere todo.
Y dice que el resultado, ¿verdad? O sea, dice, después de ese proceso, después de esos 70 años de prueba, de esos 70 años de esclavitud, después de esos 70 años de proceso, dice, ustedes van a orar y yo los voy a oír, ustedes me van a buscar, dice, y me van a hallar porque me van a buscar con todo vuestro corazón. Ahora, mire, yo meditaba esto, ¿no? Porque cuando habla acerca de buscarlo con todo el corazón, habla de no tener doblez, ¿verdad? En nuestros corazones. Yo creo que el desierto produce ciertas cosas en nuestra vida que arranca cosas que pueden de alguna manera estorbar, que pueden de alguna manera dividir nuestro corazón. A veces nosotros dividimos nuestro corazón entre el trabajo y Dios, lo dividimos entre el dinero y Dios, lo dividimos entre la familia y Dios. O sea, Dios no quiere adoradores de esa forma. Él quiere adoradores con todo. Él quiere que le adoremos con todo nuestro corazón. Yo veía que en el proceso, en el desierto, Dios quita el doblez de corazón. Cuando la Biblia habla de doblez de corazón, veía que habla de dos versiones. Primero de Crónicas 12:33 dice, los de Zabulón prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear, dice, sin doblez de corazón. O sea, sin un corazón dividido. Produce algo las pruebas. Produce algo el desierto en nuestras vidas. Arranca lo que nos roba la adoración a Dios. Yo pensaba y le preguntaba al Espíritu Santo y le digo, Señor, o sea, ¿qué sucede en el desierto? Y Él me decía que el Señor nos arrancaba la idolatría. Algo que le roba el lugar al Dios de los cielos es la idolatría. Cuando nosotros estamos en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios hace un proceso y nos quita los ídolos falsos, los dioses falsos. Ahora, fíjese, oí este concepto con respecto a la idolatría, porque la idolatría divide nuestro corazón. Y decía, ¿cómo yo puedo saber que tengo idolatría en mi vida? Y fíjese, y oí estos puntos con los cuales podemos distinguir si hay idolatría en nuestro corazón. O sea, en el desierto, el Señor va a arrancar los ídolos y ya no vamos a tener doblez, o sea, le vamos a adorar con todo nuestro corazón. Pero tenemos que tomar en cuenta esto. O sea, ¿cómo yo puedo saber que hay idolatría en mi vida? Uno, dice, cuando estamos dispuestos a pecar por conseguir algo. O sea, hay gente que está dispuesta a pecar. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Y hay gente que está dispuesta a pecar con tal de conseguir algo. Si nosotros estamos dispuestos a pecar por obtener algo, ese algo es un ídolo y ese algo divide nuestro corazón. Y Dios lo tiene que arrancar. Otro, cuando estamos dispuestos a pecar por no perder algo. O sea, a veces no renunciamos a algo. Podemos saber que hay algo que no es bueno en nuestras vidas, algo que está absorbiendo nuestro tiempo de más, algo que nos está afectando, ¿verdad? Nuestra relación, nuestra ida a la iglesia, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura. Cuando yo no estoy dispuesto a renunciar a eso, que me roba mi tiempo con Dios, eso es un ídolo. Otro, dice, si quiero algo y no lo tengo, me siento mal. Y me siento mal por no tenerlo. A lo mejor un celular, ¿no? O sea, hay gente que puede tener tanto anhelo por un celular, por una ropa, por unos zapatos, por algo en su vida, ¿no? O sea, hay gente que puede, no sé, sentirse miserable si no tiene ciertas cosas en su vida. Eso por lo cual uno se siente mal al no tenerlo, eso es un ídolo. Mire, una más. Dice, cuando me irrito, cuando alguien me habla negativamente de una práctica o de una posesión. O sea, a veces hay comentarios, ¿verdad?, que nos pueden hacer a nosotros, a lo mejor sobre una práctica.
por ejemplo, a lo mejor sobre el fútbol. Hay gente que le puede decir, es que el fútbol te absorbe mucho tiempo. Es que cierta práctica o cierta posesión te absorbe mucho tiempo. Y dice, y si usted se irrita y se molesta y se siente mal porque le hablen mal de eso que usted está haciendo, eso también es un ídolo. Y lo último dice, si estoy dispuesto a sacrificar relaciones con las personas, dice, por no perder algo, es un ídolo. Es un ídolo. Entonces, el proceso Dios lo permite porque suceden cosas buenas en nuestra vida. Suceden cosas que nos ayudan, que nos limpian, que nos purifican y le podemos dar un buen fruto al Dios de los cielos. Y tenemos que entender nosotros que lo que nosotros, de la forma, mire, en la que nosotros adoramos al Dios de los cielos, en esa forma nuestros hijos van a adorar. De este proceso tenemos que salir conociendo a Dios, ¿verdad? O sea, en este proceso tenemos que demostrar cuánto adoramos al Dios de los cielos. Lo que usted y yo hagamos en este tiempo, lo que hagamos en nuestra casa, lo que hagamos en donde quiera que estemos, va a ser un reflejo o va a ser una enseñanza para la siguiente generación. La manera en la que nosotros adoremos al Dios de los cielos. Entonces, se supone que de este proceso usted y yo tenemos que salir conociendo más a Dios, adorándolo de la manera correcta. O sea, ese es el propósito del proceso. Y lo que quiere Dios es que nosotros enseñemos la manera correcta de adorar a nuestros hijos. O sea, ellos nos van a ver y ellos van a aprender de nosotros. Es poderoso cuando nosotros le damos el ejemplo, ¿verdad? A nuestros hijos. Hemos visto que un ejemplo, que ellos nos vean hacer algo a nosotros, les va a servir más que 10 predicaciones que les demos. O sea, ellos nos ven hacer algo, ellos ven que nosotros adoramos de una manera correcta a Dios. Mire, eso lo van a aprender ellos y ellos van a aprender a adorar de la manera correcta al Dios de los cielos. Cuando nosotros le preguntamos a alguien, ¿no? O más bien, si a usted le preguntan cuando veníamos a la iglesia, todavía antes de que sucediera esta situación, cuando veníamos a la iglesia y de repente quizás si veníamos caminando y nos encontrábamos a alguien que no viene a la iglesia, y si esa persona le preguntaba, ¿a dónde vas? Usted le decía, pues voy a la iglesia. Y si esa persona le preguntaba, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Cuál es la respuesta que más sale o que más comúnmente se da? Es, voy a la iglesia a adorar a Dios. Voy a la iglesia a darle alabanza al Dios de los cielos. Y muchas veces pensamos que venir a la iglesia y adorar a Dios, pensamos que solamente es así como cantar, ¿no? O sea, venimos y decimos, bueno, vamos a adorar a Dios, y venimos y está el tiempo de la alabanza, de la adoración. Ya, ¿verdad? Ya cantamos, ya adoramos al Dios de los cielos. Y mucha gente piensa que adorar a Dios hasta ahí es, ¿verdad? O sea, ya se acabó la adoración, ya adoré a Dios, ya cumplí. Y mucha gente se distrae, mucha gente se sale, mucha gente piensa que ya terminó el tiempo de adoración y ya lo demás, pues ya si quiero lo hago y si no quiero no lo hago. Pero mire, cuando alguien es entendido, sabe que lo que sigue después de la adoración a través de la música, lo que sigue también es una manera de adorar. Porque también adoramos a Dios con nuestros bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Adoramos al Dios de los cielos. Y mire, y nuestros hijos nos van a ver. O sea, a lo mejor ahorita estamos en casa, usted está en su casa, está en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la adoración. Yo no sé con qué
con qué fervor lo hace. Yo no sé con qué amor lo hace, con cuánta diligencia, con cuánta entrega, ¿verdad? Podemos estar adorando a Dios. Pero mire, nuestros hijos nos están viendo. Nuestros hijos están viendo la manera en la que adoramos a Dios. ¿Cuándo termina la adoración que hacemos, verdad? O sea, nos sentamos, nos vamos a otro lugar, o bueno, ya es el tiempo de la prédica, vamos a hacer otra cosa, ahí luego la vemos, o hay que hacer otra cosa, no sé qué podamos hacer. Pero mire, después de adorar a Dios con nuestras gargantas, tenemos que adorar a Dios con nuestras finanzas. Y quién sabe cuánta gente lo hace con solemnidad, ¿verdad? Con respeto, con honra al Dios de los cielos. Nosotros allá tenemos nuestros sobres, tenemos ahí un lugar donde los depositamos, oramos. Señor, estamos aquí, te adoramos con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, los ponemos en ese lugar y los guardamos para traerlos a la iglesia. Mire, una manera de adorar a Dios es cantando, pero otra manera de adorar a Dios es cuando usted y yo damos nuestras ofrendas. A lo mejor usted no lo ve así y no lo entiende así, pero mire, a nosotros nos enseñaron desde nuestros inicios en el cristianismo, porque había una maña, había como una maña. Yo recuerdo que en nuestros inicios, ¿verdad? En los caminos de Dios, cuando se pedían las ofrendas, siempre se decía, bueno, a ver, pasen los hombres y pase tal persona, así, ¿verdad? Las mujeres. Y hasta el último pasaban los niños. Y yo me acuerdo que había situaciones donde cuando decían pasen los hombres, algunos no pasaban. Y cuando decían pasen los niños, el papá le daba el sobre al niño y le decía, deposítalo ahí en el alfolí. Yo me acuerdo que nuestro pastor se dio cuenta y decía, no, o sea, el pararte y depositar tu sobre en el alfolí es una manera de adorar a Dios. Yo decía, sí es cierto, ¿no? O sea, mire, ahorita que no podemos recogerlas como las recogíamos las ofrendas antes, yo decía, todos ustedes que caminan, ¿verdad? De su casa y traen sus diezmos y traen tus ofrendas, lo llevan a la célula o lo traen aquí a la iglesia, mire, esa es una parte o es una manera de adorar a Dios. Recuerdo allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, dice que después de que la nación de Israel había adorado el becerro y todo lo que sucede, ¿verdad? Usted sabe lo que sucede. Dios les dice, no voy a ir con ustedes porque son pueblo de dura cerviz, y si voy con ustedes los voy a destruir en el camino. Y dice que el pueblo se enlutó, se quitaron sus atavíos y bueno, se sintieron mal. Y dice que Moisés, en Éxodo 33:7, dice que Moisés movió el tabernáculo, dice que lo puso lejos del campamento. Y la gente que quería adorar a Dios tenía que caminar un tramo más largo. O sea, hay gente que viene de muy lejos, ¿no? O sea, hay gente que viene de lejos. Ese tramo que camina, ese tramo que tiene que recorrer para venir a la iglesia, ¿verdad? O sea, ese tramo que algunos de ustedes tienen que hacer para ir y hacer su depósito en el banco para las ofrendas de la iglesia, eso es parte de la adoración. O sea, adoración no es solamente cantar. Comenzamos la adoración cantando, pero seguimos adorando a Dios al darle nuestras ofrendas, y seguimos adorando a Dios al sentarnos a oír el consejo de la palabra. Y eso lo tienen que ver nuestros hijos, aunque estemos en casa, tienen que ver que adoramos a Dios con todo nuestro corazón. Tienen que ver que con fidelidad tomamos nuestros diezmos, tomamos nuestras ofrendas, oramos por ellos, honrando al Dios de los cielos, los depositamos. Tienen que ver que nos sentamos en reverencia a la palabra, a ver, a aprender, a instruirnos, y eso lo van a aprender nuestros hijos, y esa es una manera de adorar. Y por eso Dios nos mete al proceso, por eso Dios nos mete al desierto, por eso Dios permite que pasemos un tiempo en ese proceso, porque Él espera un fruto bueno de nosotros. Pero muchas veces nosotros no minimizamos y no entendemos el concepto correcto de la adoración. Porque pensamos que adorar solamente es cantar y decir, ya adoré a Dios y ya lo demás ya está de más. No. Y mire, y todo eso lo ven nuestros hijos.
Y Dios nos va a hacer responsables a nosotros de la manera en la que nosotros les estamos enseñando el concepto de la adoración a Dios. Yo no sé si usted entienda, pero esa es una obligación de nosotros. Fundamentar a nuestros hijos en una correcta adoración. Tenemos que darle una prioridad a la adoración, a la correcta adoración al Dios de los cielos. Que este tiempo, que este proceso que estamos pasando no sea en vano. Que en verdad lo tomemos muy en serio. Que aunque estemos en casa, adoremos, mire, con todo nuestro corazón al Dios de los cielos. Mire, me recordaba, hace algún tiempo, comentaba sobre este pasaje, de cómo el enseñar de una manera correcta la adoración a nuestros hijos es importante. Y lo veíamos en la vida de este rey, mire, en el segundo libro de Crónicas. Abra su Biblia en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26. Quizás algunos se van a recordar que hablábamos un poquito sobre este punto, porque veíamos que hay una gran responsabilidad de nosotros los padres al instruir, al modelar, ¿verdad? El verdadero concepto de la adoración a nuestros hijos. Lo que nosotros hagamos, ellos lo van a reflejar. Vamos a ver la correcta enseñanza en cada área de lo espiritual. Que lo hayamos hecho bien, vamos a ver ese reflejo en la vida de nuestros hijos. Si nosotros le mostramos a un Dios poderoso, ¿verdad? Un Dios glorioso, a un Dios que se le honra, ellos van a crecer con ese concepto. Ellos van a honrar a Dios de una manera correcta. Y la adoración a Dios siempre va a traer gran bendición a nuestras vidas. Pero mire, fíjese, quiero que vea lo que sucedió con este rey. Cuando no modeló el concepto correcto de una adoración. Vamos a ver un poquito. Segundo de Crónicas, capítulo 26. Dice así. Dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Uzías edificó a Elot, y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días que buscó, dice, a Jehová, él le prosperó. Ahora, fíjese en el versículo 16. Dice, mas cuando ya era fuerte, hablando de Uzías, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Fíjese, dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente, y delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Dice que lo había golpeado o le había permitido que cayera una plaga sobre él. Versículo 21 dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en la casa apartada, en una casa apartada, dice, por lo cual fue excluido, fue cortado, o sea, fue apartado, se le impidió volver a entrar a la casa de Jehová. Dice, y Jotam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos en los escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós.
Y durmió Uzías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam su hijo en su lugar. Ahora mire, aquí vemos cómo un hombre que comenzó muy bien, es uno de los pocos reyes de Judá que se habla, y dice que Uzías fue ayudado por Dios, fue respaldado por Dios, y lamentablemente ese éxito que tuvo, dice, cuando fue fuerte, o sea, cuando ya se sintió poderoso, quiso adorar no como estaba escrito, ¿verdad? O sea, había un orden, había una forma en la que se tenía que ofrecer incienso al Dios de los cielos. El incienso solamente era permitido ofrecerlo por los sacerdotes, no los reyes, ¿verdad? O sea, y él quiere hacer algo que no le corresponde. Y quiere violar principios y quiere brincarse el orden que Dios había marcado. Y cuando tratan de impedirle, ¿verdad? Cuando le dicen, ¿sabes qué? Es que así no se hace, ¿verdad? Así no se adora. Hay gente que le dicen, hermano, por favor, ¿se puede sentar aquí? Y no, o sea, y esa gente se sienta donde quiere y piensa que puede venir a adorar a Dios, está leproso, le sale lepra. O sea, la gente que no se sujeta, la gente que quiere adorar a su manera, la gente que no respeta a las autoridades, la gente que no se sujeta a las reglas, ¿verdad? De la adoración, de la alabanza. Si le dicen, hermano, póngase aquí, si le dicen, hermano, tápese acá o tápese allá, o sea, cosas, ¿verdad? Que luego suceden en la iglesia. Cuando esa gente no lo hace, son como Uzías, se sienten fuertes y están leprosos. Y dice que este hombre se llena de ira cuando le dicen la manera correcta de adorar. ¿A cuánta gente le molesta que le digan sus errores, que le digan en qué está fallando y se hace para que lo haga mejor? ¿Cuánta gente se molesta y dice que se llena de lepra? ¿Y qué pasa? Este rey se llena de ira porque lo quieren corregir. Y en ese momento el Dios de los cielos lo hiere, permite que una plaga le golpee y se llena de lepra. Y los leprosos no pueden estar en la presencia de Dios. ¿Sabe qué le pasa? Dice, queda excluido. Queda excluido, o sea, yo me pregunto, ¿cuánta gente queda excluida de la adoración? ¿Cuánta gente puede quedar excluida porque es rebelde, porque es soberbia? Porque no se sujeta a las autoridades, porque no adora a Dios como Dios lo hace. O sea, y lamentablemente esa gente le está modelando a sus generaciones la manera de adorar a Dios. Y al rato no le tiene que impresionar que sus hijos estén en la misma condición. Cuando lleguen a su casa y le pongan reglas a sus hijos, y los hijos se rebelen, hasta se enojen con ellos. Porque eso les modelaron. Eso les enseñaron. Y hay consecuencias. Y dice que Uzías queda excluido de la adoración. Que Dios nos guarde que vengamos a adorar o que estemos en nuestra casa adorando y que nuestra adoración no llegue hasta su bendita presencia. Qué triste sería que adoráramos en vano, que estuviéramos adorando y que Dios se voltee porque diga, no me gusta ese olor que emana de ese corazón. Este hombre, por hacerlo a su manera, quedó mal y quedó fuera de la adoración. Pero fíjese qué pasa. Por eso les digo que la manera en que nosotros les modelemos la correcta adoración a nuestros hijos. Quizás con esto vamos a tener más respeto en nuestras reuniones en casa. Y no vamos a menospreciar la alabanza, ni el tiempo de la palabra, ni el tiempo de las ofrendas. Quizás sirva para que lo hagamos de una manera con más honra al Dios de los cielos. Él espera honra de nosotros.
capítulo 27 dice: de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre. Fíjese, dice: salvo que no entró en el santuario de Jehová. Fíjese, dice: pero el pueblo continuaba corrompiéndose. Y el capítulo 27 tiene solamente 9 versículos. Fue muy cortita la historia del hijo de Usías. Ese muchacho podía haber hecho más. Yo creo que el anhelo de Dios cuando nos procesa es que salgamos con un entendimiento de quién es Dios, que salgamos siendo maestros, ¿verdad? Para nuestros hijos, para enseñarles la manera correcta de adorar a Dios, de acercarse a Dios. Usías lamentablemente no tiene esa capacidad, y dice que su hijo, Jotam, quizás vio que a su papá no le interesaba ya quizás ir a la iglesia. Y le decían, vamos, la esposa quizás le decía, vamos a la iglesia. Y ustedes decían, no, ¿para qué? Vayan ustedes, ve tú, llévate a tus hijos. Eso dio fruto, porque dice que este Usías quedó excluido, pero dice que este muchacho ya no quiso entrar. Fíjese, dice que ya no quiso entrar. Dice, pero el pueblo continuaba corrompiéndose. O sea, cuando alguien no tiene una herramienta poderosa en su vida, cuando no vamos constantemente a la iglesia, cuando no estamos constantemente yendo a la iglesia, fíjese, yo creo que no tenemos la capacidad de ordenar nuestra vida, de ordenar nuestra casa. Un padre que no entra a la iglesia, un padre que no va al templo, ese padre no va a tener la capacidad de educar a sus hijos, de detener la corrupción en sus hijos. Me recordé de unas palabras que había oído hace un tiempo, donde dice que estaba comprobado que la gente que es constante en ir a la iglesia, que mínimo va 3 veces a la iglesia, que sirve, que colabora, que ofrenda, que trabaja, que ayuda a la obra de la iglesia, se ha comprobado que esa gente, esas familias que son constantes, que ayudan, que trabajan, que se involucran en las cosas de Dios, se ha comprobado que sus matrimonios son más fuertes. Aquí lo apunté. Matrimonios más duraderos, se enferman menos, son más felices, fíjese, y dice que viven más años. O sea, eso es el resultado de poder ir constantemente a la iglesia a adorar a Dios. Adorar no solamente es cantar. Adorar no solamente es entonar alabanzas. Adorar es pararnos e ir y depositar la ofrenda, servir, trabajar, involucrarnos. Eso lo ve, o sea, ese modelo de adoración a Dios, mire, va a bendecir a nuestros hijos. Este muchacho se hace tan cortita su historia porque no iba a la iglesia, porque lamentablemente hubo un papá que fue excluido de la adoración y no hace nada, no puede fructificar, no puede ¿cómo se puede decir? No puede trascender, no trasciende la vida de este muchacho, porque no hubo un padre que no le modeló no le modeló la manera correcta de adorar. Y no se queda ahí, porque en el capítulo 28 dice: de 20 años era Acaz, el nieto de Usías, hijo de Jotam. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar. 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto ante los ojos de Jehová como David su padre. Dice: antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel, y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar sus hijos por fuego conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. O sea,
En cada generación hubo más daño. Uzías era un hombre que buscaba, que amaba a Dios. Se enorgulleció. No quiso recibir una correcta guianza. Se vuelve leproso y se aleja queda excluido de la adoración. Le nace su hijo, que ve que tiene un papá que no va a la iglesia y le pierde el anhelo de ir a adorar a Dios. Y jamás trasciende este muchacho. Le nace un hijo que se llama Acaz. Este muchacho se corrompe, o sea, el daño se fue haciendo más grave, se corrompe, empieza a adorar a otros dioses. Fíjese, en el versículo 16 dice: en aquel tiempo envió a pedir ayuda a Acaz a los reyes de Asiria, dice, para que le ayudasen. Versículo 19 dice: porque Jehová había humillado a Judá a causa de Acaz, rey de Israel, por cuanto él había actuado desenfrenadamente en Judá y había prevaricado gravemente contra Jehová. Dice que este muchacho tuvo que ir a pedir ayuda. O sea, vivía en derrota. Se alejó de Dios y vivía en derrota. Qué triste sería que nuestros hijos se alejaran de Dios y tuvieran que pedir prestado, ¿verdad? Tuvieran que ir a humillarse ante los impíos, a pedir prestado, a pedir ayuda, teniendo al Dios todopoderoso, teniendo al soberano de las naciones, que tengan que ir con los brujos, que tengan que ir con la gente que no conoce de Dios a pedirle ayuda. En el versículo 21 dice: no obstante, dice que despojó Acaz la casa de Jehová y la casa real, fíjese, y la de los príncipes para dar al rey de los asirios. No le ayudó. Además, el rey Acaz, en el tiempo en que le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Dice: bien que fueron estos la ruina de todo Israel. Fíjese, este muchacho cayó en la ruina. Se alejó. Su papá perdió la comunión con Dios, o su abuelo perdió la comunión con Dios. Su papá dejó de ir prácticamente a buscar a Dios. Este muchacho se aleja completamente de Dios y toda su vida se vuelve una ruina. Vive en derrota, vive humillado. ¿Cuántos padres arruinan sus familias? Porque no buscan a Dios, porque no tienen a Dios. O sea, dice que no solamente arruinó la casa de Dios, arruinó su casa, la casa real, y arruinó la casa de los príncipes. Hay hombres que van y no solamente destruyen su vida, destruyen la vida de los demás, porque no buscan a Dios, porque no tienen temor de Dios. Y el versículo 24 dice: además de esto, dice, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, fíjese, dice, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén, dice, en todos los rincones. O sea, este muchacho de plano se volvió atrás. Y todo comenzó porque el abuelo ejemplificó mal la adoración. Afectó a la segunda y afectó a la tercera generación por no saber adorar. Lo que nuestros hijos nos vean hacer en este tiempo, eso es lo que ellos van a hacer. La manera en la que les ejemplifiquemos. O sea, ellos ven
¿Qué hay en nuestras casas? En ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de proceso, de desierto. Ellos ven qué fruto le estamos dando al Dios de los cielos. Y ellos van a reflejar lo que ven en nuestras vidas. Es de ahí lo importante de fundamentarlos en una correcta adoración. Usted y yo tenemos que conocer a Dios de una manera correcta, de una manera real, de una manera que sea la que Él estableció. Oía un testimonio de un testimonio que viene escrito en un libro que se llama Milagros del Cielo. Fíjese, y ese testimonio dice que lo escribió una mujer, una doctora. Dice que esta mujer cayó muy fuerte en las drogas. Después ella se convierte a Cristo y dice que habían ido de misioneros a China. Y dice que allí en China esta doctora se encuentra con una misionera allí en China, que tenían una obra ahí en ese lugar. Y dice que una de las colegas de la misionera allí en China dice que le da viruela. Y la misionera china dice que ella no había sido vacunada contra la viruela. Entonces, pues como no había nadie que la atendiera, dice que la misionera comenzó a darle los tratamientos a su colega que le había dado viruela. Y pues por consiguiente la misionera también se contagia de viruela, o sea, muy fuerte. Cuando les da viruela de niños es más llevadera. Cuando a la gente le da viruela ya de grande, me parece que hay más riesgo de que pierdan la vida. Bueno, el punto es que la misionera le da viruela y dice que se llena todo su cuerpo de viruela, de ámpulas, y dice que tienen que llamar a otros médicos para que la atiendan, porque prácticamente está en riesgo la vida de la misionera. Y dice que va un médico y le dice, ¿sabes qué? Dice, mira, estás muy mal, la viruela es muy fuerte, te dio muy fuerte, y tenemos temor de que pierdas la vida. Dice, pero mira, si salvas la vida, yo te quiero decir algo. Dice, vas a quedar deforme para siempre. Dice, las ámpulas son tan profundas y estás tan llena que te van a quedar marcas de por vida, o sea, vas a quedar marcada para siempre, dice. Eso si sobrevives. Y dice que la misionera se metió a adorar a Dios. Se encerró en un cuarto, en cuarentena, y empezó a adorar. Empezó a adorar, ¿verdad? O sea, yo digo, nosotros estamos en cuarentena, ¿qué hacemos? Es tiempo de conocer más a Dios. Bueno, el punto es que la misionera se mete a adorar a Dios en su cuarto, y dice que de repente ve una visión, y en una visión ve una balanza, y ve que en los extremos de la balanza hay una canasta de cada lado. Una canasta la ve muy llena y la otra canasta está a la mitad. Entonces la canasta llena inclina la balanza hacia ella, y dice que ella entiende que la canasta llena, la que pesaba más, era la enfermedad, y la canasta que estaba a la mitad, era la alabanza y la adoración a Dios. Y entendió que ella tenía que adorar a Dios, que ella tenía que alabar a Dios. Y dice que ella se metió y empezó a adorar a Dios noche y día. Noche y día. Dice que a veces no comía, que se la pasaba encerrada cantándole alabanzas a Dios, y adoraba a Dios, y adoraba a Dios, y le cantaba con todo su corazón. Y dice que en otro momento vio otra vez, y vio como la canasta de la alabanza ya estaba más llena y empezaba a inclinarse.
Y ella se metió otra vez y siguió adorando, adorando y cantando, exaltando al Señor. Y dice que después de un tiempo, no recuerdo bien cuánto tiempo, dice que la mujer sale de su cuarto sin ningún grano y sin ninguna marca en su cuerpo. Todo porque adoró a Dios. O sea, hay poder en la adoración. En la correcta adoración. En que adoremos a nuestro Dios de una manera correcta. Y que de alguna manera lo modelemos a nuestros hijos. Póngase de pie. ¿Qué fruto le hemos dado a Dios en este tiempo de dificultad, en este tiempo de proceso? ¿Cómo nos ven nuestros hijos adorar? ¿Nos ven menospreciar la alabanza, la adoración, las ofrendas? ¿O nos ven adorar a Dios con todo? Dios quiere que volvamos a la adoración con todo. Con todo, con todo. Oye, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Él quiere que le adoremos con todo. Póngase de pie. Vamos a adorar al Dios de los cielos. Que le podamos modelar a nuestros hijos la correcta adoración. La adoración de todo corazón. Que podamos salir de este proceso adorándole a Él y que podamos tomar esa palabra que dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Porque quitó el doblez de nuestro corazón, porque quitó los ídolos de nuestro corazón. Señor, quita los ídolos. Quita lo que quiere robar el lugar que te corresponde a ti. Queremos adorarte con todo nuestro corazón. Señor, adorarte con todo, que nuestras generaciones puedan crecer viendo, amado, viviendo en un lugar, en una casa donde se adora tu nombre con todo el corazón. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas. Queremos adorar a nuestro Dios, adorarlo. Señor, tú eres digno de adoración. Queremos conocerte, Señor, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. No adorarte porque queremos obtener algo, adorarte porque eres digno, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres poderoso. Nosotros te adoramos no por lo que recibimos, sino porque eres Dios. Que podamos adorarte de esa forma, Dios. Que podamos adorarte con esa intensidad, mi Dios, en nuestros corazones. Señor, enséñanos en medio de este proceso, de esta prueba. Que salgamos de esta prueba no siendo iguales, Señor. No vamos a salir iguales de esta prueba, de este proceso. Vamos a salir adorándote más, con un entendimiento correcto de tu grandeza, de tu dignidad, mi Dios, de que tú eres digno de ser adorado, de ser alabado, de ser glorificado. Gracias, amado, te adoramos. Te adoramos, Señor, y te adoraremos con todo nuestro corazón. No por lo que podamos recibir, sino porque tú eres digno. Porque tú eres Dios y porque tú eres el Señor. Aunque no recibamos nada, mi Dios, te vamos a adorar, te vamos a adorar. Amado, no queremos ser excluidos de la adoración como lo fue Usías. Que nuestra adoración en verdad llegue delante de tu presencia. Que nuestra adoración llegue delante de tu presencia. Precioso Espíritu de Dios, ayúdanos. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Amén, mis amados. Vamos a seguir adorando a nuestro Dios. Tome ahí el pan. El jugo de uva. Vamos a darle gloria a nuestro Señor por su sacrificio en la cruz. Primera a los Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, participamos de este pan, haciendo memoria de lo que tú hiciste en esa cruz, Señor, de cómo te entregaste para darnos vida. Tú tomaste nuestro lugar en esa cruz, Señor, y nos perdonaste y nos redimiste, mi Señor. Gracias. Participamos de este pan, Señor, reconociendo que nos haces fuerte. Tú nos haces fuerte, Señor, a través de participar de este acto tan glorioso. Que tu fuerza, el vigor que había en ti, Señor, venga a nuestros cuerpos, amado. Manténnos fuertes en este tiempo de enfermedad, Señor. Manténnos sanos. Queremos vivir por ti, Señor. Recibimos la fuerza que hay en ti, la salud, mi Señor, para soportar este tiempo de enfermedad, de prueba, sin alejarnos de ti, Señor. Te adoramos, Señor, por quien eres, por lo que hiciste, Señor, por lo que haces y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas. Te adoramos con todo nuestro corazón y te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por tu cuerpo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a participar del pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice juicio, come y bebe para sí. Un buen tiempo de ponernos a cuentas delante de Dios. No podemos beber de la copa y comer del pan indignamente. Tenemos que entender lo que representa el precio que pagó el Señor en esa cruz. Así que oremos. Señor, te damos gracias por la sangre preciosa que vertiste por nosotros en la cruz, la sangre del nuevo pacto, mi Señor. Amado, participamos de ella en santidad, en integridad, mi Señor, porque queremos que traiga esa protección divina sobre nosotros. Esa protección que proveíste, Señor, a la nación de Israel, parándote en las puertas de sus hogares para que no entrara el destructor. Amado, que así pueda ser en nuestras vidas por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero que fue inmolado. Cubre los hogares, cubre nuestras vidas.
No permitas que entre la enfermedad, Señor. Tu sangre es más poderosa. No hay nada que sea más poderoso que tu sangre, Señor. La enfermedad no tiene poder para traspasar el rojo de tu sangre, el cerco de tu bendita sangre, mi Señor. La declaramos sobre esta casa y sobre la casa de cada uno de la iglesia, Padre, de cada miembro de esta iglesia. La declaramos sobre tu pueblo, Señor, sobre todos aquellos que creen en el poder de tu sangre. Declaramos que está ahí marcando, impidiendo que la obra del maligno pueda entrar a nuestras vidas. Señor, te damos muchas gracias, te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra, y declaramos la sangre preciosa del Señor Jesús visible hoy y siempre. Te damos gracias, Señor, por ese gran sacrificio. Te amamos, te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios, iglesia. Familias que nos acompañaron. Al Señor le gusta el fruto procesado. Por eso permite los procesos. No le gusta el fruto arrancado. Por eso no dice que la higuera le honrara a él o al hombre. Le honraba el aceite, que es un fruto procesado. Y le honraba el mosto, que es un fruto procesado. Dios espera buen fruto de nosotros. En este tiempo tenemos que aprender a conocerlo a Él, adorarlo a Él de la manera correcta, modelarlo a nuestros hijos, modelarlo a nuestras generaciones. No tenemos que ser Usías. No tenemos que dar a luz Jotam o Acaz. No, tenemos que dar a luz verdaderos adoradores. Así que, aunque el proceso sea largo, Dios tiene pensamientos buenos en medio de ese tiempo. Así que conozcamos a Dios, adorémosle, amémosle con todo, con todo. El proceso es para quitar los ídolos, para quitar el doblez de nuestro corazón, para que solamente haya un corazón para nuestro Dios. Así que firmes, valientes, ¿verdad? En medio de la prueba. Amén. Pues Dios les bendiga. Dios les bendiga, amados. Les amamos y les bendecimos. Dios les bendiga siempre a todos. Amén.